Muy buenos días y bienvenidos a lo que es este podcast Café con Leyes, donde vamos a explorar, o donde siempre exploramos en nuestros diferentes episodios, lo que son las voces más destacadas del mundo del derecho. Bueno, en este episodio tenemos el gran privilegio de conversar con lo que es esta figura de gran relevancia en lo que es en el ámbito legal. Por eso damos inicio a este episodio de nuestro podcast, donde nos acompañará, como ya bien les mencionaba, a un personaje muy distinguido lo que es en el campo de lo que es el jurista y abogado. Es muy reconocido y notable, por eso tenemos la dicha y estar contentos de poder darles a conocer su trayectoria, conversar con él en todo lo que es este ámbito del campo del derecho, ¿no? Entonces vamos a abordar diferentes puntos y damos el inicio y la bienvenida a Noelia. A la vez darle una gran bienvenida a nuestros oyentes concurrentes, así también como a los nuevos que se suman a este gran podcast llamado Café con Leyes, en el cual no solamente exploramos el mundo del derecho, también sino exploramos el mundo desde el punto de la sociología, el mundo social, a través de la perspectiva de grandes juristas, como tenemos aquí el gran doctor Vargas. Bueno, vamos a empezar con lo que es, vamos a darle una bienvenida, gracias por estar acá. ¿Cómo se siente usted al pisar, obviamente, suelo boliviano, La Paz específicamente, y estar acá en nuestra casa de estudios, la Universidad de Aquino, Bolivia? Bueno, muy buenos días. Antes de contestarte específicamente la pregunta, me gustaría subrayar y felicitarlos por esta iniciativa. De algún modo esto revela un compromiso especial con el mundo que se le abre a ustedes, del derecho y de la tarea propia del jurista. Yo también fui joven y recuerdo, no teníamos podcast, ninguna de estas tecnologías, pero sí recuerdo que formábamos un grupo de unos 10, 12 alumnos. Todos terminamos después cumpliendo actividad académica, pero digo, yo siempre pienso que ese grupo en buena medida me fue forjando y definiendo mi futuro. Por eso lo felicito, porque supongo que estas cosas no se hacen fáciles, hay que restarle tiempo a otras actividades que a lo mejor otros ven más placenteras, pero que sin embargo tienen mucho valor. Felicitaciones. Yendo específicamente a tu pregunta, yo he venido varias veces a Bolivia, a distintas universidades, tengo algún doctorado honoris causa y la Universidad de Aquino mañana me entregará un doctorado honoris causa, así que este tipo de reconocimientos siempre, por supuesto, gratifican y al mismo tiempo estimula el compromiso, etcétera, etcétera. Así que me siento muy cómodo, tengo mucha simpatía por el pueblo boliviano, tengo amigos aquí, de hecho el actual ministro de Justicia estudió conmigo en Buenos Aires en una maestría que yo dirijo desde hace 22 años, una maestría en Magistratura y Derecho Judicial. Así que me siento rodeado de amistad, de afecto y de la calidad característica del pueblo boliviano, ¿no? Nos gustaría conocer un poco más sobre su carrera profesional y a la vez sobre su especialización y su formación académica. ¿Podría compartir con nuestros espectadores y a la vez nuestros oyentes con el objetivo de inspirar, ¿no?, y de motivar a otros estudiantes? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo cursé la carrera después de terminar, por supuesto, el secundario, la carrera de abogado, de licenciado en Derecho, en la Universidad Nacional del Litoral. Cursé luego esta carrera en otra universidad, una licenciatura en Ciencias Políticas. Hice el doctorado y vengo de familia de juristas, sin embargo, quise dedicarme solo a la vida académica y de los 22 hasta los 38 años me dediqué a estudiar, básicamente a estudiar, empecé a escribir algunos libros y a los 38 años, después que vuelve la democracia, entro a la justicia
y estuve 23 años en la justicia, 4 años de juez de Cámara de Apelación en lo civil y comercial y 19 años de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, o sea, como juez constitucional. Y digamos, junto a la vida judicial, conservé la vida académica y luego se fueron confluyendo, enriqueciéndose recíprocamente. Por ejemplo, quizás por mi actividad académica, siempre estuve instalado académicamente en el campo de lo que podría llamar la teoría del derecho, la filosofía del derecho, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese campo así que se une lo académico con lo judicial, las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica nos pidieron a Manuel Atienza y a mí que redactemos el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica. Lo redactamos durante 2005, había una comisión de ministros a los que más o menos les íbamos informando lo que íbamos haciendo. En el 2006 se aprueba ese Código Modelo de Ética Judicial por la Cumbre Judicial, por todas las Cortes Supremas de Iberoamérica, y ahí me designan secretario de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, 2006 al 2010. Bueno, y en el ámbito judicial fui el primer presidente de una junta de todas las Cortes Supremas de la Argentina. En el ámbito académico, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Bueno, en fin, varias cosas. He recibido varios doctorados honoris causa en Argentina, en México, en Perú, bueno, en Paraguay, en Bolivia, qué sé yo. Tengo una cátedra con mi nombre, suena falta de modestia típica argentina, típicamente argentino, pero ustedes me incitaron a la falta de modestia, ¿no? A la soberbia. No, tengo una cátedra con mi nombre, ahí creada ya en México, el Poder Judicial, la Academia Mexicana de Derecho puso una medalla con mi nombre, bueno, en fin, qué sé yo, estoy en una etapa cuando uno lo van despidiendo, entonces le van tirando regalitos. Tengo, en fin, varias cosas y lo más importante, efectivamente creo que lo más importante, los últimos 10 libros se lo he dedicado a 10 nietos. Ah, qué bonito. ¿Lo has visto? Sí, muy inspirador. Y mandé ya a la editorial Tirando Blanche de España el libro que le voy a dedicar al último nieto que me nació, al 11, ¿no? Así que eso es lo más importante, un poco porque en el fondo todo lo demás es, en fin, cosas que duran poco. En cambio lo otro pienso que puede durar un poco más y se instala en lo importante, que es la familia, los afectos, porque todo lo demás es bastante ficticio, ¿no? Pero bueno, más o menos eso. Bueno, la verdad es muy inspirador lo que usted menciona de lo que es su carrera. Yo creo que todos lo observan en lo que es su biografía, ¿no? Pero también algo que podemos destacar es cómo usted tiene esa balanza entre la familia y lo que es la profesión, no dejar de lado a la familia, ¿no? Más tomarlo como una inspiración, y nosotros aún así lo tomamos como inspiración a usted y seguimos ese camino, ¿no? Bueno, y bueno, claro, también, si me permite decirlo, igualmente tiene un gran transcurso muy importante en lo que es su formación profesional, y asimismo las grandes cosas que usted ha realizado, tanto del punto de jurista como de sociólogo, a la vez muy importante como para la sociedad en general, por todos los reconocimientos que usted tiene, y bueno, a la vez es una gran figura de inspiración para nuestros espectadores y oyentes. Todos hemos empezado lo mismo, con muchos temores, con muchas dudas. Se imaginarán ustedes el primer día de clase, ustedes tendrán, ojalá tengan la oportunidad
uno entraba al aula con mucho temor, me alcanzará lo que estudié, me harán preguntas que no sé contestar, el papelón y todo lo demás, en fin, todos empezamos igual. Y lo más importante que nadie, uno tiene que procurar no creérsela. En el fondo las cosas importantes son pocas. Y como decíamos recién, la familia, los amigos, el compromiso. Nadie está obligado a cambiar el mundo sino a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, y eso es lo importante. Usted hacer bien el trabajo me imagino la ilusión cuando la pensaron a la radio, al podcast, qué sé yo. A lo mejor hay días que les parece que salió bien la cosa, otros días les parece que salió mal. Las vidas no hay mucho para inventar, se repiten demasiado y hay que enfrentarla justamente con este compromiso de hacer lo mejor posible lo que uno tiene que hacer. Ese es el secreto, ¿no? Tratar de hacer lo mejor posible. Si uno se pone a jugar al fútbol, obligación de ser Messi, perdón por el argentinismo, pero no, uno puede tratar de hacer lo que uno puede hacer de la mejor manera y ese es un poco el compromiso, ¿no? Pero muy bien, la felicito de vuelta. Gracias. Bueno, ahora tal vez pasando a lo que es y centrarnos en los puntos más profesionales en relación a lo que es su preparación académica. Sabemos que a usted se le reconoce en diferentes círculos académicos ser just naturalista. Entonces, ¿cuál es la razón de este punto o qué es lo que viene? Sí, bueno, a ver, en el fondo ustedes tienen el nombre de Universidad de Aquino, supongo, no he estudiado el tema, pero supongo que será por Tomás de Aquino, por el filósofo. Bueno, cuando yo empecé, justamente ese grupo que aludía, por eso digo, tengo tanto agradecimiento, empezamos a leer y comentábamos libros y de algún modo advertimos y optamos por lo que se llama una escuela Jus Naturalista. Esta escuela Jus Naturalista tiene dos grandes pilares históricamente que son Aristóteles, siglo IV a.C., Tomás de Aquino, siglo XIII a.C. Bien, pero tiene manifestaciones indudablemente a lo largo del tiempo, aunque uno puede reconocer como tres grandes referentes en la segunda mitad del siglo XX, un autor francés, Michel Villey, digo esto por las dudas si a alguien le interesa, George Kalinowski, un autor polaco pero que después se fue a Francia, y la estrella de este movimiento, de esta escuela, hoy es un autor, profesor en Oxford y en Notre Dame, que es John Finnis. John Finnis nació en Australia, pero fue a hacer el doctorado a Oxford y se queda ahí. Y bueno, y es parte, aunque la parte más visible de esa es llamada Nueva Escuela Anglosajona del Derecho Natural, que tiene muchos profesores británicos, norteamericanos, australianos, sudafricanos, etc. Obviamente uno ha estado en este mundo, o sea, los tres que he mencionado, uno ha tenido trato, más aún Kalinowski me prologó un libro, el único libro que pedí prólogo. ¿Y qué quiere decir ser Jus Naturalista? El Jus Naturalismo se opone a los Jus Positivistas. Los Jus Positivistas dicen que cualquier contenido puede ser derecho con tal que lo imponga la autoridad competente. Los Jus Naturalistas niegan esa tesis y dicen no cualquier contenido puede ser derecho, hay cierto contenido incompatible con el derecho, de manera tal de que si la autoridad ignora ello y pone como derecho, supongamos,
una violación grave y evidente de los derechos humanos, eso no puede ser derecho, porque es auspiciar con un nombre que le reconocemos ciertos atributos que se convierta en un medio contra el ser humano. Entonces, esto quedó claramente consagrado en el Tribunal de Nuremberg, donde se consagró ahí lo que se llama la fórmula de Radbruch: la injusticia extrema no es derecho. La injusticia puede ser derecho, pero la extrema no. Y pretender cubrir con ese rótulo del derecho, supongamos, cámaras de gas, en donde se va a eliminar a los que pertenecen a una raza inferior, parecería absurdo conferir a este emprendimiento el carácter de derecho. Entonces los naturalistas defendemos que no cualquier contenido puede ser derecho, y que cuando ese contenido es extremadamente injusto, no es derecho. Por otro lado, obviamente, como decía, los naturalistas, porque ahora hay otras corrientes no positivistas que niegan al positivismo, pero no son naturalistas. La diferencia entre los no positivistas naturalistas y los no positivistas, que no son naturalistas porque se apoyan en otra filosofía, Kant básicamente, es que los naturalistas consideran que esos derechos humanos tratan de proteger bienes que todos los seres humanos apreciamos y queremos poseer, y nos lamentamos. Hay una serie de bienes humanos, la vida. Ustedes, como todos los seres humanos, más allá de nacionalidad y etapas, seguramente corroborarán que la experiencia de esos humanos, ustedes, yo y muchos, ¿qué van a corroborar? Que cuando nacieron y tuvieron hambre, aún antes de tener pleno dominio de la razón y la libertad, ustedes lloraron, ¿sí o no?, cuando tuvieron hambre. Cuando se cayeron de la cuna o se pegaron un golpazo, lloraron. ¿Qué sugería eso? Sugería que los seres humanos apreciamos, más allá de por qué somos así, no tenemos duda de que somos así. Apreciamos la vida, la integridad física, la salud, el alimento, etcétera, etcétera. Entonces, conociendo al ser humano, nos daremos cuenta que hay ciertas cosas que queremos tener, que somos titular, que nos pertenece: la vida, la libertad, el honor, la dignidad, y el derecho no puede suprimirnos estas cosas que son nuestras simplemente por ser humano. Ese es un poco el sentido del naturalismo. Los derechos humanos están redactados en un lenguaje naturalista. Fíjense, les pregunto, de paso les tomo examen. A ver, ¿los derechos humanos son creados o reconocidos? Son reconocidos. Muy bien. ¿En universal o para algunos pueblos solamente? Universal. Muy bien. Y en tercer lugar, ¿uno los puede enajenar? Por ejemplo, ¿yo puedo enajenar mi libertad y convertirme en esclavo? No, los derechos humanos los niegan, son inalienables. ¿El constituyente nos puede quitar la libertad, la dignidad, el honor, la vida? Claro que no. Bueno, eso es. Conociendo al ser humano, nos daremos cuenta que hay ciertas cosas que lo único que hace el derecho positivo y la autoridad es reconocérnosla, no concedérnosla. Más aún, si no nos concede lo que nos corresponde, esa ley que dicta esa autoridad carece de validez, no es válida. Un poco este sería el esquema. Sí, muy bien. Bueno, teniendo en cuenta el gran aporte que
nos acaba de hacer en general a la juventud que estamos en este camino, ¿no? Por el camino de convertirnos en juristas justos, que veamos el derecho como algo más allá de lo que se interpreta, ¿no? Mediante las leyes y demás. Según su punto de vista, ¿cuáles son las características distintivas de su enfoque a comparación con otros filósofos y los naturalistas que usted haya conocido o haya trabajado? Bueno, la pregunta es procedente, aunque un poquito sutil para un podcast, ¿no? Hoy hay como dos grandes corrientes dentro del naturalismo aristotélico-tomista, una tradicional, que por eso digo que sostiene que para conocer el derecho natural hay que hablar de metafísica, antropología. En cambio, la otra escuela, la nueva escuela anglosajona del derecho natural, dice que se parte de los bienes humanos básicos, que lo que yo mencionaba, la vida, el conocimiento, la amistad, el juego. Entonces, estos bienes humanos básicos, con la experiencia humana nos revela que para los seres humanos nos importan, los queremos, y por ende ahí está el núcleo del derecho natural. Accedemos a conocer el núcleo del derecho natural por experiencia humana, mirándonos, mirando cómo somos los humanos, nos damos cuenta esto, ¿no? Y tenemos la razón que va a guiar las formulaciones del derecho, ¿no? Los positivistas confían en la voluntad del legislador, en la voluntad del constituyente. Nosotros le decimos al constituyente legislador, está todo bien, pero te voy a exigir que seas racional. Entonces, esa es un poco una discusión. Bueno, muy interesante la verdad lo que nos menciona, doctor, y tal vez acortando un poquito las respuestas y las preguntas para poder saber más de usted y más de lo que usted piensa, ¿nos podría decir que desde su punto de vista qué papel cree que deberían desempeñar los abogados y juristas en la promoción de lo que es lo que usted mencionaba anteriormente, los derechos humanos y la justicia social? Claro. Bueno, efectivamente, todas las grandes profesiones nacieron, y eso explica su origen y la justifica, porque esas grandes profesiones proveen a los otros, a la sociedad, algún bien. Así nacieron los médicos para atender los problemas de salud, aunque sea allá en el origen por medio de yuyos tirando el cuerito o qué sé yo qué cosa. Los juristas nacimos a la sociedad cuando la sociedad se dio cuenta que esos problemas que desde siempre estaban en la sociedad sobre lo que era mío, lo que era de él, lo que era tuyo, lo que era de todos, esos problemas se dirimían al comienzo por la fuerza, hasta que la sociedad dio ese salto civilizador y le encomendó a los juristas y al juez que se encargara de resolver estos temas, evitando de esa manera el recurso a la violencia. Entonces, esta es un poco la idea. Los juristas nacimos, nos justificamos en la medida que prestemos nuestro servicio para la justicia. La justicia tiene distintas caras, pero básicamente para el buen vivir de la sociedad, Yendo a Tomás de Aquino es interesante cuando repasa ahí en la cuestión 90, prima segunda de la Suma Teológica, justamente dice los requisitos de la ley, del derecho positivo. Debe ser adecuada a las costumbres de la sociedad, y esa ley positiva no prohíbe todo lo que está mal. No te pide a vos que seas simpático con tu vecino, no prohíbe, está mal eso. No cuidar tu salud, está mal, pero bueno, no prohíbe todo lo que está mal, ni exige todo lo que está bien, sino exige, exige y prohíbe
las cosas más importantes para el bien común, para el bien común. Ese bien común que se apoya en los bienes individuales. Obviamente, si hay alguien que no sabe leer y escribir, afectamos al bien común, a la vida social. Esa persona queda al margen. Y también hay bienes directamente comunes, el medio ambiente, todo eso. Entonces, la verdad es que necesitamos juristas comprometidos para el bien común, ¿no? Exacto. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué recomendación le ofrecería a los jóvenes que están comenzando con su formación como futuros profesionales de esta área, teniendo en cuenta su posición en cuanto a lo que es la relación entre el derecho y la moral? Bueno, yo soy en general muy crítico con nuestra facultad de Derecho, no con la de Aquino ni ninguna en particular, digo en general, porque son facultades de Derecho que nacieron allá en el siglo XIX con Napoleón. ¿Y qué se promueve en esa facultad de Derecho? Como usted a lo mejor ocurre acá, no sé, pero me ocurrió a mí y ando mucho por América Latina también y me doy cuenta. Se sigue enseñando la ley, solo la ley. Para tener una medalla de oro, ¿qué tiene que acreditar un alumno? Tiene que acreditar buena memoria, nada más que eso. Y ninguna capacidad crítica, porque si tiene capacidad crítica es visto medio como alguien, en fin, díscolo, peligroso. Y si pensamos en un examen donde el alumno llega ahí y le dice al tribunal examinador que estuvo pensando, probablemente el tribunal examinador le resulte chocante: eso, joven, usted no está para pensar nada, está todo pensado. Entonces, esa facultad de derecho, memorística, reducida a la moral, no va más. En consecuencia, bueno, ese libro que he mandado a la editorial para mi nieto 11, Álvaro se llama, el título se va a llamar La necesaria filosofía del derecho, : ¿cuál y por qué? La verdad es que ya lo decía el mismo von Kirchmann, si uno cree que el derecho está en la ley, 3 palabras rectificadoras del legislador convierten en basura bibliotecas enteras. Entonces, me parece que lo que se impone, ahí también en ese libro hay un trabajo sobre los planes de estudio, se impone obviamente, no digo dinamitar la facultad de Derecho, para nada, pero sí cambiarla sustancialmente. ¿Cómo será posible de que el alumno se gradúa y no tiene idea lo que es la moral? El concepto central de la moral es el bien. ¿Cómo el alumno puede desinteresarse sobre el bien? No para dar clases, para más o menos tener idea qué es el bien, qué relación hay entre el bien, la felicidad, bien individual, bien colectivo, quién define el bien, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es un alumno preocupado por los casos, por superar lo que llamamos el juridicismo. El derecho se conecta con la moral, con la política, con la cultura, con la religión, con todo. Entonces, bueno, me parece que ustedes están en el buen camino, tienen aquello que constituye un a priori, ¿no? Son inquietos, no son indiferentes, tienen vocación y eso es lo importante. Bueno, muchas gracias. Teniendo en cuenta también todo el aporte que acaba de hacer, realmente es bastante importante, ya que le recuerda más allá de la juventud para definir su camino en el mundo de lo que es el jurismo, también llegue a recordarle a ciertos abogados, ¿no? ¿Cuál es el camino aparte de interpretar leyes, ¿no? Tener en cuenta que el derecho es mucho más de lo que dice una legislación. Es bastante inspirador tanto como estudiante como profesional, todo el transcurso que usted tiene, y estoy segura que también toda la audiencia que tenemos que lo está escuchando, que lo está mirando, también deben sentir absolutamente lo mismo, y realmente le agradezco bastante por el aporte que acaba de dar. Y
Y bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, nuevamente le agradecemos por habernos regalado un poco de su tiempo. Hay muchas preguntas, la verdad, infinitas. Hay mucho conocimiento que quisiéramos adquirir de usted y sé que este tiempo que nos ha regalado la audiencia lo va a apreciar mucho. Entonces, en nombre de lo que es nuestra Universidad de Aquino, Bolivia, la Sociedad Científica de Derecho, este podcast, la audiencia, le agradecemos por expresar desde su punto de vista, ¿no? Desde su profesión, sus conocimientos, todo el aprendizaje y todos los años que usted ha invertido de cierta manera en lo que es el derecho y el poder aprender es mucha inspiración para nosotros y realmente vamos a estar ansiosos de poder escucharlo también en lo que es arriba en el auditorio. Nuevamente muchas gracias y a nuestra audiencia nuevamente les mencionamos que puedan seguirnos en nuestros episodios, que puedan interactuar en las redes sociales y tal vez dejar algunas preguntas para que en futuras oportunidades que nos encontremos con el doctor podamos ahí zanjarlas, ¿no? Muchas gracias, la verdad, y muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy honrado. Me encantó el nombre del podcast, Café y Derecho, aunque le hubiese puesto Mate y Derecho. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Un gusto. Bueno, muy bien, muy bien.